Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Que el Eterno los continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más en la 10ª edición de Todo Un Poco con Adam Ben Joshua. Originando nuestra transmisión desde la ciudad de Coral Springs, estado de la Florida. Estaremos hablando de todo un poco en la vida de un servidor, Adán Hernández, popularmente conocido como Adam Ben Joshua. Estamos transmitiendo desde la señal de Jovel Radio. Recuerda que estamos en la internet en www.tunein.com. También puedes localizarnos a través de las aplicaciones de los teléfonos inteligentes TuneIn, T de tomate, U-N-E-I-N. Muy bien, si deseas contactarme puedes hacerlos a mi correo electrónico adambenjoshua@gmail.com o a mi Twitter en 140 caracteres @AdamBenJoshua. La verdad que estamos muy agradecidos por tu amable sintonía que nos das aquí cada semana por Jovel Radio. Y el día de hoy tendremos varias secciones súper interesantes. De seguro tendremos el pasaje del día, la canción del día también, joyas de la escritura, la historia de los judíos en Latinoamérica, sección Colombia, en una parte muy especial que estaremos transmitiendo hoy para todo el pueblo de Colombia y de Estados Unidos. Gracias por estar aquí con nosotros y la verdad que me alegra y celebro que estés aquí con un servidor. La semana pasada estábamos hablando acerca de cómo y en dónde estábamos situados en la transmisión de todo un poco. Estamos en la ciudad de Coral Springs, estamos al norte de la ciudad de Miami, al sur del estado de la Florida. Por la semana pasada dije que habían 3 condados. Estaba el condado de Miami-Dade, que es el primer condado principal. Luego está el condado de Broward, más al norte. Y de último está el condado de West Palm Beach, o el Palm Beach County, que se dice. Pero se me olvidó que también hay un pequeño condado que está al sur de Miami, que se llama el condado de Monroe. Es un condado donde podemos ir a visitar los cayos de la Florida. Y la Florida te puedes ir por el Turnpike, la autopista del Turnpike, pasando por la ciudad más al sur de la península de la Florida, que es el Homestead. Entrar en los cayos, Cayo Largo, Cayo Tavernier, Isla Morada, Maratón, Cayo Maratón, uno de los más largos. Y al final, Cayo Hueso, a 90 millas de Cuba. Por eso estamos aquí en la Florida, muy cerca del Caribe, muy cerca de todo, transmitiendo a nuestros hermanos de la internet. Definitivamente serán bienvenidos a nuestro programa de todo un poco, que comienza ya. No te vayas de nuestra sintonía. Quédate, que seguiremos hablando.
cantando de temas especiales. Muchas gracias por todo. Y aquí viene lo mejor de un servidor en De Todo Un Poco, que comienza ya. Vamos, empecemos de Todo Un Poco aquí. El pasaje del día está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Siempre doy gracias a mi Elohim por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en el Mesías Yeshua, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca del Mesías fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Fiel es Elohim, por medio de quien fuisteis llamados a la comunidad con su Hijo Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos para un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo del Mesías. ¿Está dividido el Mesías? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Elohim que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues el Mesías no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vano el madero del Mesías. Porque la palabra del madero es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Elohim, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Elohim que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim por medio de su propia sabiduría, agradó a Elohim mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Elohim y sabiduría de Elohim.
porque la necedad de Elohim es más sabia que los hombres, y la debilidad de Elohim es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Elohim ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Elohim ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Elohim, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Elohim. Mas por obra suya estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Elohim, y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 31. Gracias, Padre. Presentamos Joyas de la Escritura, explorando las bases de nuestra fe. Con Adán Hernández. Oremos, varones, y ofrezcamos un incienso al Señor. Pero es que yo no sé orar, a mí me da pena orar, a mí me da miedo orar. Empiece a hacerlo, por favor, empiece a hacerlo. El pastor Raúl Rubio, desde la comunidad Yovel Jubileo, en la ciudad de Bogotá, Colombia, nos continúa enseñando en la serie que hemos denominado Un llamado al sacerdocio. Un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan programa tras programa. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Joyas de la Escritura. Nos volvemos a encontrar nuevamente por este medio que nos ha permitido compartir acerca de las innumerables joyas de la palabra de Dios. El pastor Raúl Rubio continúa compartiendo acerca de los requisitos del sacerdote. Cada día entendemos más cuál es el rol del creyente como sacerdote de su casa. Así que no podemos perdernos esta nueva entrega. Continuamos pues con la cuarta entrega de la serie denominada Un llamado al sacerdocio. Usted es sacerdote en su casa. No va a haber excusa, no va a haber disculpa. Yo soy sacerdote de mi hogar, o si no, no me sentaría aquí a hablarles nada a ustedes. Cada uno a su edad, cada uno en su momento. Estrategia: mantenga encendida la lámpara. Cuando vea que la oración se está volviendo repetitiva, hay estrategias para que los niños, nuestros jóvenes, nuestra esposa, lo vea como sacerdote. Amén. Números 4, 5. ¿De qué está hablando el pastor? El sacerdote tenía una función interesantísima. Era Aarón y sus hijos los únicos que podían cubrir el arca. Nadie podía tocarla, si la tocaban se morían. Cubría el arca para poderla movilizar. Y esto tiene una cuestión espiritual grandísima. Sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. Es labor suya, como sacerdotes, cuidar el corazón de los suyos, de su casa, de sus hijos. Cuidar el corazón de sus hijos. Si allí está Yeshua, cuide el corazón de sus hijos. Cuide el altar devocional en su casa. Dice el capítulo 4, versículo 5. Cuando los israelitas deban ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán al santuario y descolgarán la cortina que lo resguarda, y con ella cubrirán el arca del pacto. Pues la cubrirán con piel de delfín y con paño púrpura, y le colocarán las varas para transportarla. La nube se empezaba a mover, y Aarón, qué familia tan hermosa. Eleazar, Itamar, vengan,
está moviendo la nube. Eleazar y Tamar le decían a sus esposas, mi amor, tengo que ir a correr las cortinas, a hacer oficios que aparentemente son domésticos. Voy a correr rápido, con diligencia, a cubrir el arca y a prepararlo de tal modo que cuando los coatitas vengan a moverla, ninguno la toque, porque puede morir. Esto es delicadísimo. ¿Sabes que lo que tú le dices a tu hijo se transforma para él en su corazoncito en una verdad absoluta? Verdades algunas que no eran tan ciertas y que nos tienen todavía traumatizados. No ande descalzo, no se haga debajo de un árbol que le cae un rayo. Entonces, el papá le dice a uno eso de niño y uno queda con esta cuestión marcada. Así sepa que algunas de estas cosas no tienen lógica, pero lo dijo papá. Hay una edad. El labor del padre, del sacerdote en su casa, cuidar el corazón de sus hijos. Donde debe estar Yeshua, guardarlos, cuidar las cosas sagradas, que no se vuelvan paganas. Tener temor del Señor como Pinhas. Celo santo, que le trajo una Brit Shalom, un pacto de paz para él y sus descendientes. Esta es labor suya, varón, hombre, varones que están aquí a la usanza antigua, varones digan amén. Cubrir el arca era labor del sacerdote, Éxodo 37. En el anterior punto, cubrir el arca es guardar las cosas que son del Señor. Que sus hijos vean reverencia cuando va a orar, que vean reverencia cuando se disponen a venir a la comunidad, que vean que esto es en serio, que no es un juego. Eso es tener celo por las cosas del Señor. No permitir que sus hijos se expresen de cualquier manera con respecto a las cosas bíblicas. Que haya respeto. Eso se transmite, eso se infunde. Temor, reverencia, hoy día no la hay. Pero en el pueblo del Señor sí, porque somos sacerdotes. Otro deber del sacerdote, Éxodo 30, versículo 7. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático. Quemará incienso aromático sobre el altar. Ketoret, el incienso. ¿Qué es esto? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cada mañana el sacerdote debería quemar incienso. ¿Qué es el incienso? ¿Eso que en Semana Santa echaban? No. Eso es incienso, sí, pero no es lo que quería el Señor o lo entiende el Señor. ¿Qué es el incienso? Léalo por favor conmigo. Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este cántico. El incienso es la oración. 8.3 del mismo Apocalipsis. El sacerdote debe levantarse a orar. Amén. Amén, a orar. A orar con su familia. A orar primero él, por él y sus cosas, y luego con su familia. 8.3. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar, tenía un incensario de oro, y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. ¿Sabe cómo percibe el Señor nuestra oración? Como un olor fragante. Y en esto quiero ser muy claro. Escuche bien. Un día le dije a una señora que venía a este lugar que ella ejercía el sacerdocio en su casa. Ella era la sacerdotisa de la casa. El marido de un señor, buena gente, oiga. Muy querido, venía juicioso, todo querido de él, todo obediente, trabajador, tenía su... Ay, es que mi marido no ora nada, mi marido no ora, mi marido no, todo malo. Mire, señora, que empiece a orar por los alimentos. Póngasela fácil, que ore por la comida. Los 8 días, ¿cómo le fue? Dice, ay no, una oración toda chiquitita. Eso no. ¿Sabe una cosa, señora? Esa oración chiquitita llegó más rápido del cielo que sus largas oraciones. No volvió. Se fue. Se llevó a su iglesia, su casa. Varón, empieza a orar. Porque la oración suya para el Eterno es un incienso. Shh, que un hombre está orando. Dirá el Señor a sus ángeles. Hay un varón que empezó a orar. Como cuando un papá empieza a escuchar las primeras palabras de su hijito. No quiere que nadie hable porque eso es importante para él. Es que mi mujer ora tan lindo. Ore usted, mija, ore, usted es la que va por allá.
ore. Qué sacerdotazos somos, ¿no? Mija, usted ore usted, que es que usted es la que sabe de eso, va. Así con él. Oremos, varones, y ofrezcamos un incienso al Señor. Pero es que yo no sé orar, a mí me da pena orar, a mí me da miedo orar. Empiece a hacerlo, por favor, empiece a hacerlo. Y mujeres, cuando su marido empiece a orar, no se burle. Cierre los ojos, concéntrese, porque su esposo es sacerdote en su hogar. Amén. Su esposo es sacerdote en su hogar. Yo siempre digo, llenar una iglesia de mujeres, niños y ancianos no es difícil. El niño va porque la mamá lo lleva y el anciano porque dice, ya me va a morir, toca arreglar esta cuestión. Pero de hombres sí es un trabajo realmente. Es un trabajo. Dios nos puso a levantar sacerdotes, varones, que oren, que levanten un incienso al Señor. Levítico 1:1, deberes de los sacerdotes. Esto es muy elemental, esto no tiene ninguna mística ni ciencia, es realmente muy básico. El Vaikra, Levítico, el libro de los Leviim, de los levitas, es el libro de la familia levítica, compuesta por ¿cuántas tribus? 3, ¿cuáles son? Coatitas, meraritas, gersonitas. Muy bien, sacerdote. Eso es bueno para contárselo a los hijos. Usted va a quedar hecho, su hijo va a decir, su niña va a decir, uy, papá, ¿cómo sabe? Lo va a admirar por algo, de verdad. Llegue con algo a su hija, a su hijo a contarle y queda su héroe. ¿Cómo creen que el pueblo miraba a los sumos sacerdotes, al sacerdote? ¿Cómo los miraban? Con reverencia, era realmente el atuendo. Cuentan que cuando llegó Alejandro Magno, gracias, cuando llegó Alejandro el Grande a Jerusalén para arrasarla, cuando vio la presencia del sumo sacerdote, el grande, Alexander, se humilló, bajó la cabeza y no destruyó a Jerusalén. Porque era algo imponente. No por su vestimenta, no por su pectoral con piedras que alumbraban, dando la respuesta, el Urim y el Tumim, sino por lo que representaban. Hay conceptos de representación que todavía usted ve a un príncipe en esas revistas de salón de belleza. Es que este sí es un príncipe, mire, es un príncipe. Tiene un porte, tiene algo. Nosotros somos príncipes también. ¿Por qué nos percibimos mal? ¿Por qué no creemos la Escritura? Somos reyes y sacerdotes, según el llamamiento santo en Yeshua. En la próxima entrega continuaremos con esta serie que hemos denominado Un llamado al sacerdocio. Hasta entonces, queridos amigos, no olvidando que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Paz y bendición. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Joyas de la Escritura ha sido producido con el deseo de que cada creyente enriquezca su vida de fe y pueda llegar a un entendimiento más profundo de las Sagradas Escrituras. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de la internet a joyasdelaescritura.org. Una vez más, joyasdelaescritura.org. Esté atento a una nueva edición que llegará a ustedes por esta estación, cuando presentemos una vez más Joyas de la Escritura. Estás escuchando Jovel Radio en su gran programa De Todo Un Poco con Adán Ben Yashua. Transmitiendo directamente desde la ciudad de Coral Springs, Florida, al sur del estado de la Florida. Si deseas comunicarte con un servidor, puedes hacerlo a través de adambenjoshua@gmail.com
Recuerda que Adam es con M de mamá y Joshua es con J. Adam Ben Joshua. Pero si quieres ser muy práctico y directo, puedes hacerlo a mi Twitter, que es @Adam Ben Joshua. Bueno, ya estamos llegando a la sección de la canción del día y el cantante, o quiero decir una vez más, o la cantante. Es una cantante mesiánica muy especial, muy poco conocida dentro del mundo mesiánico latinoamericano, pero no deja de ser una persona de relevancia dentro de la música mesiánica en Estados Unidos y en Israel. Su nombre es Karen Davis. Actualmente tienen una congregación muy especial que se llama Keilat Carmel, congregación del Monte Carmelo, al norte de Israel, cerca de la costa del mar Mediterráneo. Bueno, y la canción que vamos a poner, una canción muy especial. Bueno, de hecho van a ser dos y vamos a comentar acerca del ministerio de ella, de Karen Davis. La primera canción es Eleja Yeshua y Avi Ad Malkeinu. Todo aquí desde su programa De Todo Un Poco con Adam Ben Joshua. The strength of my heart, your perfect love cast out all my fears. Lord, when I call, you are near. Yeshua, Yeshua, Yeshua. צמאה נפשי בך שמחתי וכל תשוקתי אתה מגרש את פחדי ישוע
Karen Davis es una cantante estadounidense de música mesiánica. Es líder de alabanza en la congregación mesiánica Keilat HaCarmel, Congregación del Monte Carmelo. La congregación mesiánica Keilat HaCarmel está ubicada en el Monte Carmelo, en Haifa, Israel. Karen Davis es considerada una de las cantantes femeninas más reconocidas y representativas de la música de alabanza mesiánica. Ella canta tanto en hebreo como en inglés, y muchas de sus canciones han sido incluidas en importantes compilaciones mesiánicas con múltiples artistas, como la serie de Galilea de las Naciones, el disco Adonai, Elohim y Corazón por Israel. En sus primeros años, Karen Davis nos cuenta que ella nació en Estados Unidos y se crió en una familia judía reformada que solía ir a la sinagoga en días festivos. Sin embargo, ella describe que la religión predominante en casa era el humanismo. Desde joven tomó lecciones de música clásica en Filadelfia y más tarde fue a Nueva York buscando mejores oportunidades en la escena musical. Allí formó parte de una banda de rock. En Nueva York constantemente se encontraba en una búsqueda espiritual y llegó a explorar filosofías del movimiento de Nueva Era y prácticas ocultistas, pero no permaneció en esas creencias. Más tarde conoció a una mujer cristiana llamada Camille, quien trabajaba en el equipo de Plaza Sésamo, creando personajes para los Muppets. Un día en una conversación, Camille le preguntó a Karen si quería orar. Y así oraron a Jesucristo, lo que ella concibió como una clase de oración de confesión. Karen dice que en ese momento no entendía muy bien lo que había pasado porque era algo que nunca había hecho antes y estaba en contra de todas las creencias y prejuicios que ella había tenido contra el cristianismo. Sin embargo, asegura que experimentó un despertar espiritual profundo. Después empezó a leer el Nuevo Testamento y lo pudo entender como una continuación de la historia del Antiguo Testamento que había conocido cuando era niña. Describe que mientras continuaba con la lectura de la Biblia, ella sentía como el amor de Dios iba transformando toda su vida. Más tarde confesó abiertamente a Yeshua como su Mesías y también dejó de cantar en la banda de rock, diciendo que estaba cansada de cantar canciones acerca de las relaciones entre parejas. Karen Davis se casó con David Davis, quien sería un pastor y ministro cristiano ordenado con el ministerio World Challenge de David Wilkerson, con quien el ministerio de los Davis también ha estado relacionado. Su esposo es también autor de varios libros. You are my shepherd, I shall not want. You are the strength of my heart. Your perfect love cast out all my fears. Lord, when I call, you are near. Yeshua, Yeshua. Después de su boda, Karen tuvo un fuerte deseo de viajar a Israel para compartir el evangelio. Después de considerarlo junto a su esposo, ambos se trasladaron a Jerusalén como inmigrantes. Más tarde, en 1990, se mudaron a la ciudad de Haifa,
en el mismo país. En 1989, ella y su esposo David fundaron el Ministerio Aliyah y posteriormente un ministerio de centro de rehabilitación con doctrina basada en la Biblia, cuyo nombre es Beit Nitzahon, Casa de Victoria. El centro fue fundado con el propósito de ayudar a drogadictos judíos y árabes a superar sus dificultades y encontrar fe en Dios. En 1990, los David conocieron a Peter y a Rita Sukaira, quienes eran inmigrantes japoneses cristianos en Israel, y los invitaron a ser cofundadores y ministros de una nueva congregación. Ellos aceptaron y en 1991, después del término de la Guerra del Golfo, todos juntos erigieron el ministerio Keilat HaCarmel, Congregación Carmel. Hoy en día Karen Davis es reconocida internacionalmente como una de los máximos exponentes de la música judía mesiánica. Las diversas producciones de Karen se han grabado en la tierra de Israel y muchos han sido producidas por sus amigos y colaboradores de antes. Karen también es incluida como solista en aclamadas compilaciones mesiánicas como Land of Israel, la tierra de Israel, Adonai, Elohim y Yeshua. La revista Billboard catalogó a la compilación Adonai como una grabación impresionante y describió a músicos como Karen como artistas poderosos. Bueno, y ahí está la nota de Karen Davis. Es una mujer con un testimonio precioso y lo estamos disfrutando aquí en nuestro programa De Todo Un Poco con Adán Ben Joshua. Estás escuchando De Todo Un Poco con Adán Ben Joshua. Estamos entrando en la sección muy especial, la historia de los judíos en Latinoamérica. Sección Colombia. Muchos me preguntan por qué hago y pongo esta música, porque la música en Colombia tiene dos elementos muy especiales y es el acordeón, la guitarra, pero también los tambores. Reminiscencia de un pasado afrocaribeño. Estamos tomando esta nota de la historia de los judíos de Colombia, del libro de Daniel Mesa Bernal de los judíos en la historia de Colombia. La azarosa y apasionante historia de los inmigrantes hebreos desde los tiempos de la conquista hasta la colonización antioqueña. Vamos a hablar un poco de los sefarditas y la gobernación de Santa Marta. Dice el libro de Daniel Mesa Bernal en la página 67, hablando sobre los sefarditas y la gobernación de Santa Marta.
Los piratas ingleses, franceses, daneses y holandeses opusieron desde un principio fuerte resistencia al monopolio que ejercía el soberano español sobre el tráfico marítimo y comercial en la cuenca del Caribe. Desde mediados del siglo XVI el conflicto fue constante y la actividad pirática casi ininterrumpida. Cartagena, Santa Marta, Riohacha, entre otros, sufrieron incursiones y ataques. Un siglo después, con la pérdida de Curazao, Aruba, Bonaire a manos de los holandeses en 1634 y de Jamaica, que cayó en poder de los ingleses en 1655, principió a desmoronarse el predominio de España en la región. Se presentó entonces una coyuntura favorable para el establecimiento de un importante número de sefarditas procedentes de Ámsterdam, Amberes, el sur de Francia, Recife y Portugal, entre otros. Con Curazao y Jamaica y las demás islas antillanas que ya estaban en poder de ingleses, daneses, franceses y holandeses, se conformó una intrincada red de contrabando y piratería cuyo principal objetivo era las colonias españolas. La Guerra de Sucesión Española favoreció la actividad del contrabando en forma notable. A mediados del siglo XVIII, el tráfico había alcanzado proporciones alarmantes. La corona ensayó periódicamente, sin mayor éxito, toda clase de medidas para encontrarlo. Y a principios del siglo XIX, todavía no se encontraban correctivos adecuados. Los holandeses y sefarditas de Curazao y los de los cayos de las Tucacas en Venezuela fueron los principales proveedores y compradores en la gobernación de Santa Marta. Su influencia se extendía hasta Mompox, Santa Fe y Quito. El conocimiento del idioma y las vinculaciones familiares y comerciales que tenían en Ámsterdam, Amberes, Frankfurt, Nueva Ámsterdam, Nueva York, Londres, entre otros, les facilitaban el comercio con las gentes de tierra firme. A diferencia de Curazao, Tucacas estaba en territorio dominado por la corona española. Los pobladores habían venido de San Eustaquio y de Curazao y conformaron una comunidad muy organizada que resistió durante varios lustros los intentos de las autoridades por controlarlos y desalojarlos. Como anota Araúz Monfante, tan corriente debió ser la estadía de los judíos holandeses en el litoral que erigieron sinagoga en la parte de la tierra firme en Tucacas, lo cual demuestra que llegaron a una estancia permanente. Dicha sinagoga fue destruida junto con otras rancherías por Olavarriaga en noviembre de 1720. No sobra recordar que en esta época Venezuela formaba parte del Virreinato de Santa Fe, 1717 al 1723. La Inquisición no actuó contra los judíos de Tucacas, bien por temor a los enfrentamientos con los holandeses, bien porque no se enteró. Santa Marta, Gaira, La Concha y Riohacha, Bahía Honda, La Ramada y en general toda la península de La Guajira ofrecían condiciones geográficas muy ventajosas para el contrabando.
La gobernación de Santa Marta, de la cual formó parte Riohacha desde 1593, nunca tuvo mucha población española o extranjera, y en varias oportunidades los vecinos estuvieron decididos a abandonarla debido al desabastecimiento crónico, la dificultad para comerciar lo que producían, la hostilidad de los indígenas y la indefensión ante los enemigos internos y externos. Las autoridades, por su parte, cuando no estaban escasas de hombres y de armas, eran venales y se interesaban más en velar por sus intereses que por las arcas de la corona. Piratas y mercaderes conocían la situación y sacaron provecho, como también sacaron partido de la animosidad de los indígenas, particularmente de los guajiros, hacia los españoles. A cambio de ganado, palo del Brasil, cueros, perlas, metales y piedras preciosas, añil, les daban armas y pólvora, anzuelos, telas, entre otras. El intercambio era intenso y muy lucrativo, hasta el punto de que los herejes y judíos de Curazao, que a costa de regalos y dádivas tenían tan captada la voluntad de estos indios, que se venían y habitan entre ellos los 2 o 3 meses, y teniendo sus embarcaciones en el puerto en que hay también conchas de perlas, con gran descaro y libertad la buscan, y asimismo hacen cortes de palo Brasil con que cargan sus embarcaciones, logrando pues lo apetecen y lo pagan, conocidas ventajas de este comercio. Esto sucedía en Bahía Honda en 1725, pero ya en 1716 se obraba con igual descaro y libertad, según se desprende de la actuación del ex fraile apóstata José Pimienta, quien comerciaba abiertamente con los indios en una balandra de judíos de Curazao y amenazó con atacar a la plaza de Riohacha si no le permitían comerciar con los guajiros. Este fraile, conocido también como José Díaz Pimienta o Pimentel, había cantado misa en Macondo y viajó a Curazao, en donde quiso vivir en la religión de su madre y de su abuela. En 1715 se hizo circuncidar y tomó el nombre de Abraham. Los judíos de la isla le ayudaron para que se iniciara en los negocios. Murió en la hoguera en Sevilla, donde había sido enviado por la Inquisición de Cartagena. Los judíos y los holandeses de Surinam también utilizaron los indios, y en este caso a los caribes, para el tráfico de esclavos indígenas y para hostilizar a los misioneros y a los españoles. En 1733, el padre José Gumilla se quejaba porque los judíos holandeses llegaban al extremo de pintarse y vestir como caribes. Queridos amigos, es muy interesante ver cómo la influencia de los judíos holandeses y del Caribe impactaron en la economía de la Nueva Granada en esa época. Pero existe también una polémica que queremos comentar el día de hoy acerca de la hipótesis sobre la presencia de judíos conversos en Antioquia, y eso lo podemos leer en el libro de Daniel Mesa Bernal en la página 89, donde el título dice Polémica sobre el origen del pueblo antioqueño, y dice lo siguiente: conviene hacer alguna consideración sobre la población de Antioquia, tan discutida nacional e internacionalmente, y de la cual dijeron Tomás Carrasquilla en Grandeza: el alma colectiva de esta montaña es todavía una incógnita. Se despejará, pero a tarde, pues a los paisas los hacen descendientes de gitanos, de moros
o de vascos, y para otros investigadores sus características son heredadas de los aborígenes o de los judíos. Varios historiadores norteamericanos y europeos se han interesado por estudiar la provincia de Antioquia y sus tesis son valiosas y dignas de meditación, pues aunque algunas no han tenido la suficiente acogida, hay que reconocer que se debe a ellos el que tengamos mejor información sobre nuestro pueblo de la época de la colonia. Ante la diversidad de opiniones, sería interesante saber qué nos une y qué nos separa de cada uno de estos pueblos, y estas han sido las inquietudes, pues se comprenderá que a medida que pasa el tiempo será más difícil lograrlo, porque es indudable que después de la Segunda Guerra Mundial, Antioquia ha ido perdiendo algunos de sus rasgos salientes. La hipótesis de que la identidad del antioqueño proviene de una raíz aborigen ha sido planteada por varios autores. Sin hacer alusión a esa fantasía, algunos estudiosos de la montaña han sostenido que las características del antioqueño provienen de su sangre catía, por haber sido aquellos indios andarines y comerciantes, según comentan varios cronistas, entre ellos Juan de Castellanos. Además, algunos antropólogos consideran que ciertos rasgos de la población antioqueña, tales como el físico, la endogamia y la alta natalidad, son herencia aborigen. Se acepta el origen español sin entrar en especulaciones, pero surge la pregunta de por qué existían diferencias tan marcadas entre los comportamientos y costumbres de los paisas y los de los habitantes de otras regiones. Para dar una respuesta a esta pregunta, no solo se apela a las tesis raciales, sino también a las sociológicas e históricas. La hipótesis sobre el origen gitano, acogida por algunos autores, se basa en la información atribuida al oidor Manuel Antonio del Campo y Rivas, que a principios del siglo XIX manifestó que el mariscal Jorge Robledo obtuvo del rey de España licencia para traer 14 familias de gitanos con la condición de que se establecieran lejos de la costa, y asegura que trajo bastantes familias gitanas, esto es de origen egipcio, y dejó 14 familias en Antioquia o Santa Fe, que trasladó Juan Cabrera, y otras 4 las dejó en Cartago, y unas pocas en los llanos de Buga. Pero los gitanos se bajaron todos al valle de Aburrá. Y aclara quiénes eran estos gitanos cuando dice: conviene saber que estos gitanos son judíos, establecidos desde el tiempo de los faraones en Egipto, judíos ricos, corrompidos e idólatras. El supuesto oidor comenta otros rasgos de estos gitanos. Son por excelencia más andariegos que los mismos judíos de las demás partes del mundo, y su talla y manera participan mucho de los dichos moriscos, habiendo hecho en España y Portugal con singularidad en los reinos de Valencia muy buena compañía con los moros, pero aunque no se aposentasen en ninguna parte sino por la fuerza, en donde más permanecieron era en Algeciras. Marco Fidel Suárez rechaza la hipótesis del origen gitano porque considera que hablar de los orígenes gitanos señalados en los antioqueños desde que un señor de Cartago le vino en voluntad urdir esa que no se sabe si se llama fábula o chanza. Algunos acogieron el jocoso embuste. ¿Y qué rastro se ve de ella en el lenguaje, en las costumbres, en la filosofía, en un pueblo tan caracterizado como el de Antioquia? Si bien es indudable que a las Antillas llegaron moros y se dice que ellos vinieron a Antioquia, su número debió ser pequeño. Sin embargo, pone en boca del oidor Manuel Antonio del Campo y Rivas que las costumbres moriscas predominaban en Antioquia en las siembras, bastimentos y rosas, y que con el maíz hacían cuscas
y mazamorra, que significa masa de moros. Bueno, esta es la nota del día de hoy de los judíos de Colombia. Muy interesante la relación del Caribe con el pueblo colombiano. Te encuentro en la sonrisa y en los ojos de mis hijos, en el amanecer y en el llanto de un amigo. Un cuerpo de mujer que me hace decir tu nombre y el canto de mi pueblo que me hace gritar. Estás escuchando De Todo Un Poco con Adán Ben Yashua. Recuerda que nos estás escuchando a través de Jovel Radio. Una vez más, si deseas comunicarte con un servidor, puedes hacerlo a través de mi Twitter, @Adán Ben Yashua, o mi correo electrónico adambenyashua@gmail.com. Definitivamente la próxima entrega tendremos una persona muy especial, y el final de la primera sección de los judíos de Colombia, ya que tendremos que viajar hacia el Caribe y conocer un poco más de esos judíos que contrabandearon en Colombia y en el Caribe. Eso va a ser algo muy interesante, pero mientras tanto nos tenemos que despedir. Gracias por su atención a cada uno de ustedes, por dispensarnos estar en esta hora de Todo Un Poco con Adán Ben Yashua. Que el Eterno los continúe bendiciendo, y decimos Shalom, Shalom. Y decimos también no adiós, sino hasta luego. Leitraot.